Ustedes nerviosos, qué afortunados, ¿no? Sí, pero no. Bueno, A disfrutar. vamos a disfrutarlo y ya está. Ha sido difícil coger las entradas. Que es algo interesante porque son cuatro a ver muy visto, ¿no? Muy estudiado, y yo creo que darle esa visión, ¿no? desde la perspectiva de un director de cine, pues pienso que será interesante. El gran cineasta es una persona de múltiples méritos en el arte, y yo entiendo que tiene que ser una obra maestra. El público va a poder ver el cortometraje de Carlos Saura, 3 de mayo, pero habrá una parte introductoria, que es donde estamos ahora, una mesa que lo que hace es comparar la obra, la vida, los puntos de vista, la mirada del artista, tanto de Goya como de Saura. ¿Sorprendida? ¿Le ha gustado? Vamos, lo encuentro sublime. La interpretación, realización, ambientación, lo encuentro, vamos, fantástico. Es espectacular, es emocionante, es una obra maestra y ha conseguido reunir en un espacio de tiempo mínimo toda la emoción de la Guerra de Independencia y de lo que aconteció en Madrid en 1808. Es la obra de un genio. Ya sabrá usted que Goya era amante del mundo taurino. Sí. ¿Qué trofeo le pondrías a este corto? A ver, jugando un poco con la metáfora de los toros. Las 2 orejas, el rabo, las 4 patas, el morro y hasta la lomera, si es necesario. Sí, Pues sí, sí, le ha sí, gustado, sí que le ha gustado. Mucho, muchísimo, muchísimo. Además, es muy emocionante.